Durante siglos, el Vaticano ha sido símbolo de fe, moral y guía espiritual para millones. Pero hay otra historia, una que no encontrarás en los sermones ni en las Biblias abiertas al público. Mientras el mundo ve cúpulas doradas, túnicas blancas y rezos en latín, en las sombras se mueve algo muy distinto. Existe una intrincada red de secretos, símbolos antiguos y pasajes ocultos que revelan una historia paralela, una que ha permanecido cuidadosamente enterrada hasta ahora. ¿Qué pasaría si te dijera que la iglesia más poderosa del planeta podría estar vinculada a una de las sociedades secretas más temidas por la humanidad? Una organización que supuestamente desapareció en el siglo XVIII, pero que según algunos nunca se extinguió, sino que evolucionó, se infiltró y se camufló. Los Illuminati. Ese nombre que evoca control, élites, manipulación de masas. Algunos los consideran una leyenda moderna, otros afirman haber visto sus huellas en cada gran evento histórico. Pero pocos se atreven a vincularlos directamente con el corazón del catolicismo, el Vaticano. Es posible que estas dos fuerzas, aparentemente enemigas, compartan algo más que una historia de confrontación. ¿Y si la verdadera conexión no es de enfrentamiento, sino de alianza silenciosa? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción del poder, de la fe y de quien mueve realmente los hilos del mundo. En el año 1776, mientras Estados Unidos proclamaba su independencia, en las sombras de Baviera, Alemania, nacía una organización con una ambición mucho más profunda que la libertad de una nación. Los Illuminati. Su fundador, Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico, creía que el conocimiento debía liberarse de las cadenas impuestas por la religión y los gobiernos absolutistas. Los Illuminati originales no buscaban fama ni oro. Su meta era erradicar la superstición, combatir la opresión clerical y guiar al mundo hacia una nueva era iluminada por la razón. Pero sus métodos eran todo menos convencionales, se infiltraban en logias masónicas, influenciaban políticos y operaban en absoluta clandestinidad. El secretismo no era una opción, era la única manera de sobrevivir en un mundo donde el pensamiento libre era pecado. Rápidamente, la Iglesia y los gobiernos se percataron del peligro. Los Illuminati fueron tachados de herejes, conspiradores, enemigos del orden divino. Sus reuniones fueron perseguidas, sus documentos confiscados, sus nombres borrados de registros oficiales. En menos de una década, fueron aparentemente disueltos. Pero las ideas no mueren tan fácil. Muchos creen que los Illuminati jamás desaparecieron, sino que se adaptaron. Que dejaron atrás los templos secretos para moverse entre bancos, gobiernos, corporaciones y tal vez incluso templos religiosos. Si el objetivo de los Illuminati era transformar el mundo desde adentro, ¿por qué no habrían de intentar infiltrarse en el mayor símbolo de poder espiritual y político del planeta? Tal vez, su historia con el Vaticano no terminó en conflicto, sino que apenas comenzaba. A simple vista, el Vaticano es un lugar de oración, arte sagrado y arquitectura celestial. Sus jardines parecen eternos, sus muros respiran historia. Pero detrás de esa imagen de pureza y solemnidad, se oculta uno de los centros de poder más influyentes y herméticos del mundo. El Vaticano no es solo una institución religiosa. Es un Estado soberano con sus propias leyes, su banco, sus embajadores, su inteligencia, su ejército, la Guardia Suiza y, sobre todo, su silencio. Bajo su suelo se extienden túneles que conectan criptas, archivos sellados, cámaras privadas donde se han tomado decisiones que cambiaron el rumbo de la humanidad. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha acumulado más que fe. Ha reunido riqueza, información, secretos, alianzas. Ha influido en reyes, dictadores, presidentes. Ha bendecido guerras y ha callado verdades. Algunos dicen que su verdadero poder no está en lo que predica, sino en lo que oculta. Uno de los mayores misterios es el archivo secreto del Vaticano. Se estima que alberga más de 85 kilómetros de documentos, algunos jamás vistos por ojos fuera del círculo más cerrado.
Cartas entre papas y emperadores, denuncias de herejías, testimonios de exorcismos, estudios sobre fenómenos inexplicables. ¿Qué se guarda ahí con tanto recelo? ¿Por qué algunas secciones siguen clasificadas incluso para miembros de la Iglesia? Se han documentado vínculos con logias, con movimientos políticos extremos, con operaciones de inteligencia. Incluso hay teorías que vinculan al Opus Dei y a los jesuitas con estructuras de control similares a las de sociedades secretas. ¿Es todo coincidencia? ¿O hay una estrategia deliberada para proteger algo más grande? El Vaticano predica la luz, pero conoce bien las sombras. Y quizá por eso, es el lugar perfecto para que una fuerza como los Illuminati intentara ingresar, o peor aún, ya lo haya hecho desde hace siglos. Los símbolos hablan un lenguaje antiguo, uno que trasciende religiones, fronteras y generaciones. Y cuando observamos de cerca los del Vaticano y los de los Illuminati, las coincidencias se vuelven inquietantes. El ojo que todo lo ve, símbolo central del imaginario Illuminati, aparece tallado en esculturas religiosas, vitrales e incluso en vestimentas litúrgicas. ¿Casualidad? ¿Inspiración artística? ¿O una marca silenciosa de una presencia que ha estado infiltrada desde mucho antes de lo que imaginamos? Algunas estructuras del Vaticano revelan geometría sagrada que también ha sido atribuida a círculos esotéricos. La Plaza de San Pedro, vista desde lo alto, recuerda ciertos patrones rituales utilizados en ceremonias ocultas. Las estatuas de santos, la disposición de los obeliscos, las cúpulas y las cruces no siempre responden únicamente a fines estéticos o religiosos. A veces, son coordenadas simbólicas. En manuscritos antiguos resguardados por el clero, se ha encontrado el uso de códigos secretos, alfabetos cifrados y lenguaje simbólico que coincide con documentos de logias y sociedades iniciáticas. Algunos papas fueron masones antes de entrar a la Iglesia, otros mantuvieron relaciones estrechas con grupos de poder externos. Y luego están las pinturas, esas grandes obras que cuelgan de los muros del Vaticano. Muchos investigadores han encontrado en ellas signos ocultos, mensajes velados y figuras que no parecen pertenecer a lo sagrado, sino a lo profano. Miradas desviadas, gestos con manos, triángulos discretos, soles radiantes, elementos que pueden pasar desapercibidos para el fiel común, pero no para el iniciado. Puede ser que, entre oraciones y misas, el Vaticano haya abrazado, o al menos tolerado, una simbología que conecta directamente con la filosofía Illuminati. ¿Y si la línea que divide a la Iglesia de las sociedades secretas no es tan clara como siempre nos dijeron? Cuando los símbolos coinciden, cuando los códigos se repiten, y cuando el silencio se vuelve norma, ya no estamos hablando de casualidades, sino de una arquitectura de poder cuidadosamente tejida. En las últimas décadas, el velo del secreto ha comenzado a rasgarse. Y lo que se ha filtrado, lo que ha escapado de las bóvedas selladas, parece más propio de una novela de ficción que de la realidad. Sin embargo, los documentos, los testimonios y los patrones coinciden con una inquietante precisión. Uno de los puntos más turbios son los archivos clasificados del Vaticano. Si bien algunos han sido desclasificados por presión histórica, otros siguen inaccesibles incluso para altos miembros de la Iglesia. Dentro de esos documentos se cree que hay referencias a pactos con líderes políticos, experimentos psicológicos y menciones explícitas de grupos de influencia global, entre ellos, los Illuminati. Filtraciones anónimas han revelado cartas en las que se discuten estrategias de manipulación colectiva, control de narrativas y selección de líderes globales afines a una visión elitista del mundo. Algunas misivas llevan sellos papales. Otras, símbolos que solo unos pocos conocen. El patrón se repite: poder, secreto y sinergia entre lo espiritual y lo político. No faltan los testimonios de exmiembros del clero, muchos silenciados, otros simplemente ignorados. Hablan de rituales que se alejan de la doctrina cristiana, de grupos privados dentro del Vaticano que operan con independencia total, de visitas nocturnas de figuras influyentes que no figuran en ningún registro oficial.
Incluso organismos externos, como Wikileaks, han dejado al descubierto comunicaciones inquietantes entre el Vaticano y figuras que, supuestamente, jamás deberían compartir intereses. Temas como control poblacional, influencia sobre la banca mundial y manipulación de movimientos sociales aparecen en mensajes codificados, pero claramente intencionados. A esto se suma el mundo editorial. Libros prohibidos, investigaciones bloqueadas, autores que misteriosamente desaparecen del mapa mediático. Cuando se intenta hablar de esta conexión, los obstáculos no son solo religiosos, son sistemáticos. Todo apunta a una alianza soterrada, una red de protección mutua. ¿Son el Vaticano y los Illuminati enemigos, o aliados secretos que comparten una visión del mundo, en la que tú y yo solo somos piezas en su tablero? Durante siglos, se nos ha contado una historia: los Illuminati, herejes modernos; el Vaticano, defensores de la fe. Una guerra ideológica entre la oscuridad de la razón impía y la luz de la verdad divina. Pero, ¿y si esa confrontación no fue más que una narrativa cuidadosamente construida? ¿Y si, en lugar de enemigos, han sido aliados silenciosos, caminando en paralelo hacia el mismo objetivo, el control absoluto? Los Illuminati, según múltiples teorías, no buscan destruir la fe, sino utilizarla. Saben que el arma más poderosa no es el dinero, ni las armas, sino las creencias. Si logran manipular lo que millones consideran sagrado, no necesitarán cadenas ni cárceles, las personas se someterán por voluntad propia. ¿Y qué mejor vehículo para esta influencia que una institución que ha guiado conciencias durante más de 2000 años? Algunos indicios apuntan a una infiltración mutua. Miembros de la élite eclesiástica con formación en sociedades secretas. Cardenales que pertenecieron a logias masónicas. Papas que mantuvieron vínculos con organizaciones discretas. No se trata de rumores infundados, hay fotografías, correspondencias y en algunos casos, confesiones grabadas. La idea no es nueva. Desde el Renacimiento, ciertas órdenes dentro de la Iglesia han promovido visiones esotéricas del cristianismo, muy distintas a la versión popular. Se habla de rituales paralelos, reuniones privadas en capillas selladas, símbolos antiguos recuperados y reinterpretados bajo una nueva lógica de poder. ¿Y si el plan nunca fue enfrentarse, sino fundirse? ¿Y si los Illuminati entendieron que la dominación espiritual debía venir desde dentro del templo? El control absoluto se logra cuando el enemigo cree que estás de su lado. Y así, en la cima del poder religioso, podrían estar tomando decisiones que afectan gobiernos, economías y culturas enteras. Ya no estamos hablando de una teoría aislada. Estamos hablando de una alianza en la sombra. Una fusión de lo sagrado con lo oculto. De la cruz con el compás. De la sotana con el símbolo del ojo eterno. Y mientras el mundo duerme, ellos siguen construyendo un imperio invisible, uno al que todos, sin saberlo, ya pertenecemos. A lo largo de esta historia hemos recorrido túneles sellados, símbolos olvidados, pactos ocultos y coincidencias demasiado precisas como para ser ignoradas. Lo que parecía una simple teoría conspirativa, tomó forma, nombres, fechas, documentos. Y aunque muchas respuestas permanecen en la sombra, una pregunta permanece viva: ¿qué tanto de lo que creemos saber es realmente cierto? El poder, ya sea religioso o político, rara vez muestra su rostro verdadero. Se camufla tras dogmas, protocolos, rituales y una narrativa diseñada para mantener el orden. Pero detrás de cada símbolo, cada gesto, cada silencio, puede esconderse algo más. Algo que no se enseña en catequesis ni se imprime en los boletines dominicales. Quizás nunca sepamos con certeza hasta dónde llega la conexión entre los Illuminati y el Vaticano. Quizás todo esto es solo una coincidencia, una sobreinterpretación de hechos dispersos. O tal vez es la punta de un iceberg tan profundo, que desenterrarlo por completo significaría cuestionar las bases de la realidad misma. En un mundo donde la información se filtra, se edita y se moldea al gusto de quien tiene el poder, pensar por uno mismo es un acto revolucionario. Por eso,
Este video no busca darte una verdad cerrada, sino abrir una puerta. Una que tal vez tú decidas cruzar. Porque a veces, la fe más peligrosa no es la religiosa, sino la fe ciega en que todo está bajo control. Y si el control es la meta, ¿quién mejor que aquellos que manejan la espiritualidad y el secreto para lograrlo? La conexión está ahí. La decisión de creer o de seguir buscando es solo tuya. Si llegaste hasta el final, no fue casualidad. Lo que acabas de escuchar no es una historia, es una señal. Una advertencia de que el mundo no es lo que parece, y que quienes lo controlan jamás se muestran a plena luz. Este no es un canal para creyentes ciegos ni para escépticos conformistas. Es un canal para quienes se atreven a ver más allá. Para los que entienden que cada símbolo es un mensaje y cada silencio, un grito disfrazado. Suscríbete si aún te atreves. Porque lo que viene es más oscuro, más profundo, más revelador. Y una vez que entras, ya no hay vuelta atrás. Comenta si crees que la conexión entre los Illuminati y el Vaticano es real o si aún tienes dudas. Pero hazlo. Porque el silencio también es parte del control. Comparte este video con alguien que tenga el valor de abrir los ojos. Alguien que esté listo para romper el velo. Porque cuando las masas duermen, el conocimiento se convierte en un acto de rebelión.